La conciencia y el cosmos, los cardales, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, los cardales. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. Hola a todos los oyentes y bienvenidos a la conciencia del cosmos, los cardales, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Presentando al equipo en la operación técnica Claudia Bucarey, locución y tarea web Miriam Ser, Alexis Sodero y quien les habla Magali Zunino. La conciencia y el cosmos Los Cardales sale por FM Los Cardales en vivo todos los miércoles de 22 a 23 horas. La frecuencia de la radio es 104.9 para todos los Cardales y el mundo. Para comunicarte con nuestro programa podés hacerlo. Para mensajes de WhatsApp y Telegram el teléfono es 0230 154 51 42 33 o al teléfono de la radio que es 011 5810 3040. En internet la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail, laconciencia y el cosmos cardales @uxim.org.ar. La página de UXIM, www.uxim.org.ar. En Facebook nos encontrás como La Conciencia y el Cosmos, Los Cardales. En Instagram, La Conciencia y el Cosmos Cardales. Y en YouTube, como La Conciencia y el Cosmos. También podés escucharnos en nuestro canal de Spotify. Encuentros con Daniel Gagliardo, fundador e instructor de UXIM, Centro de Servicio Planetario, que irradia la nueva polaridad planetaria en sus enseñanzas
Se encuentran a disposición diversas herramientas para los ensayos de trascendencia y transformación del ser, siendo una oportunidad única de revelación e instrucción para cumplir con la ley espiritual. Algunas de las temáticas tratadas son la presencia y asistencia de civilizaciones intraterrenas y extraterrestres, el actual proceso kármico de la humanidad de la superficie terrestre y su trascendencia, ley de purificación, dolencias y enfermedades, el camino hacia la cura interna, alimentación evolutiva, la búsqueda del instructor interno, preparación para la ley evolutiva superior, riesgos de aplicar técnicas de manipulación energética, la transformación de la conciencia y la senda del servicio. Estos programas son realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en Uxim, Campo Sierra del Cielo y en las demás ciudades donde se desarrollan estas conferencias. En ellos, en estos programas, hacemos también lecturas del material de Uxim, Centro de Servicio Planetario. En el programa del día de hoy nos estará acompañando nuevamente el libro Mensajeros del Fuego de Daniel Gagliardo. La síntesis de nuestra energía y su poder de cohesión nos definen, aún en circunstancias donde ningún patrón racional alcanzaría. Si por aspiración hacia lo alto pueden mantener orientada la conciencia externa hacia su contraparte más elevada, nuestra vinculación padecerá mínimas interferencias. Si el camino que creyeran sobrellevar no coincidiera con el raudo recorrido que la luz ofrece para estos tiempos, serán alertados. Mas, una vez que hubieran sido advertidos, deberán considerar con dinamismo y osadía la señal. Recuerden que solo por gracia y misericordia, seres en su situación pueden recibir de la luz tamaño tributo. Cuando llegue el momento, los puros se arrodillarán con impasible alegría abrazando su destino, al tiempo que los renegados arrasarán lo poco que hubiera
en búsqueda de salvación. Te presentamos el tema central del programa del día de hoy, el cual está titulado La entrega del libre albedrío es el portal hacia la ley evolutiva superior. El primer extracto de estudio que va a abrir este programa se titula Cosmosofía ofrecida en un sueño. En una de las conferencias, una persona comparte que en un sueño muy real se presentaron seres. Eran como luces, no hubo palabras. Y el relato continúa, sigue. Y se va a hablar de la diferencia con visualizar y proyectar luz que viene de unos estudios grabados sobre Aurora y la cura. Y Daniel Gagliardo responde, eso fue una experiencia interna, donde armonía, paz y equilibrio se hacen presentes y se instalan en nuestra conciencia. Están presentes las leyes internas. Eso que se le ofrece sintéticamente al ser es cosmosofía, una herramienta de la vida interna, una luz que es el revestimiento de un estímulo interno, superior, guiado por la vida interna. Lo que visualizamos e imaginamos están las antípodas de aquello que aparentemente, siendo igual, nos es ofrecido por la vida interna. Aquí hay esencia plena y disponible, y en nuestro juego de ilusión e imaginación lo que hay son fuerzas de estos niveles. Entonces, escuchemos Cosmosofía ofrecida en un sueño. En un sueño muy real se presentaron seres. Eran como luces, no hubo palabras, solo esa visión. Jamás que recuerde me sentí tan plena y en paz. ¿Fue esta una verdadera experiencia interna? Precisamente, eso fue una experiencia interna. Esto es una experiencia interna. Eran como luces, no hubo palabras, solo esa visión. Jamás que recuerde me sentí tan plena y en paz. ¿Dónde armonía, donde paz, donde equilibrio se hacen presentes y se instala en nuestra conciencia? Ahí están presentes las leyes internas, ahí está presente la energía interna. Si no, no hay paz, no hay armonía, no hay equilibrio. Cuando un ser en un sueño llega a un grado de resonancia, donde él siente profunda paz y equilibrio, eso es una experiencia interior. Ese sueño fue un sueño guiado por la conciencia interna. Aquellos símbolos, la luz simbolizada, la energía simbolizada bajo formato de luz, eso era todo un estímulo interno. En ese momento, lo que se le ofrece sintéticamente al ser, con esa imagen, es cosmosofía, ¿se entiende? Quiere decir una herramienta de la vida interna. En este caso, simplemente la visión de un núcleo de luz, una expresión de la luz, pero no de una luz física o química, de una luz interna, de una luz cósmica, de una luz que es el revestimiento de un estímulo interno, de un estímulo superior. Entonces, esto es un sueño guiado por la vida interna. Para las personas que no estuvieron en esa charla, alguien preguntaba si era bueno visualizar luz y volcarla sobre el planeta. Y nosotros decíamos que hay que tener cuidado con esto de la imaginación, de la ilusión, de estar visualizando cosas porque uno no sabe realmente lo que está haciendo. Porque la luz no necesita que nadie la vuelque. La vida interna es absolutamente inteligente. La energía, que es expresión de esa vida interna, es absolutamente inteligente.
todo lo que procede de los niveles internos de la vida es absolutamente inteligente. Entonces, lo que no es inteligente es el nivel de ilusión que nosotros generamos, formateamos, visualizamos e intentamos manipular o orientar hacia algún lado en particular. Entonces es muy importante entender la diferencia entre que nuestra conciencia interna se nos ofrezca simbolizada como luz, porque esta luz que está ahí simbolizada en el sueño es la propia conciencia interna. Esta luz que está simbolizada y que a su vez simboliza otras cuestiones es la propia conciencia interna. La conciencia interna utilizando un elemento determinado que tiene un poder transmutador. Pero cuando la conciencia interna es quien configura un símbolo, aquello podría definirse como una ilusión de corte superior, quiere decir una ilusión necesaria, una manipulación de elementos, la orientación de energías y la confección de algún elemento en particular como un símbolo, recargado por la propia energía interna y sostenido por las leyes de esos niveles. Entonces aquello no genera desvío, aquello genera un estímulo genuino, a diferencia que aquello que nosotros podemos visualizar, imaginar o ilusionar. El mismo elemento aparentemente está en las antípodas. Lo que nosotros visualizamos e ilusionamos está en las antípodas de aquello que aparentemente siendo igual nos es ofrecido por la vida interna. ¿Por qué? Porque en el que está siendo ofrecido por la vida interna hay una esencia plena y disponible, mientras que en nuestro juego de ilusión e imaginación lo único que hay son fuerzas de estos niveles. Un ser con las fuerzas de su conciencia, lo único que puede hacer es promover movimientos de fuerza. Por más que tenga la mejor intención del mundo, el ser cuando imagina, proyecta y genera densificaciones con su forma de pensamiento, lo único que puede ofrecer son fuerzas sostenidas en ese elemento, albergadas en ese elemento. No deben tomar lamentos por arrepentimiento, ni cambios por transformación. Llegan los tiempos donde muchos se lamentarán ambicionando ofrecer evidencias de sus cambios. Mas sólo el verdadero arrepentimiento permite al ser aunar elementos para su concientización, trabajando en el sentido contrario de sus yerros, sin permitirse aceptar más de lo mismo, aunque aquello le fuese ofrecido bajo un nuevo formato. Transformado, recibirá dádivas y asistencia, no expresará sintonía para con lo que no guarde genuina vinculación interior. Continuamos en el segundo bloque del programa, recordando el tema central de hoy. La entrega del libre albedrío es el portal hacia la ley evolutiva superior.
Y ahora sí damos la presentación del extracto de estudio, que es continuación del anterior y que se titula Hacer la voluntad de la energía. Y Daniel Gagliardo dice: en el proceso evolutivo de todos nosotros se da una escalera. El nuevo conocimiento viene a suplantar, asistido y amparado internamente, al conocimiento de los ciclos y etapas anteriores. La humanidad que tiene que reinstalarse en este planeta es una humanidad que deja de manipular energía para abrirse a la voluntad de la energía. Cuando los seres renuncian a manipular la energía y empiezan a aquietarse, a silenciarse y a confirmar en su propia conciencia que lo que se tiene que hacer en estos planos es la voluntad de la energía y no lo que a nosotros se nos ocurre, la relación de nuestra conciencia con las leyes de la energía y con los planos internos se magnifica, se sublima. Entonces escuchemos Hacer la voluntad de la energía. En el proceso evolutivo de todos nosotros se da una escalera. Nada más que el escalón subsiguiente siempre es el doble de alto que el anterior. Cuando hablamos de un nuevo conocimiento, hablamos de un conocimiento que viene a suplantar, asistido internamente y amparado internamente, el conocimiento de los ciclos anteriores o del ciclo anterior, de las etapas anteriores. Hay etapas donde el ser tiene que entender que hay algunos formatos de energía con los que puede establecer un vínculo. Incluso en esas etapas se le puede pedir que ensaye una cierta relación. ¿Para qué? Para que él vea que es posible establecer un vínculo con ciertos aspectos de la energía. Inmediatamente, hecho todos esos ensayos, la energía le va a pedir que haga otra cosa. Hay ensayos que solo sirven para descubrir que detrás del telón hay algo. Pero en cuanto descubrimos que detrás del telón hay algo, nos van a decir, bueno, ahora siéntese porque la obra la hacemos nosotros. Entonces, una vez que el ser descubrió que existe una energía y que esa energía tiene alcances y que él puede ensayar con alguno de esos alcances, la energía misma lo va a llevar a una etapa donde diga, bueno, ahora se va a hacer mi voluntad, no la suya. Usted ya probó que con su voluntad puede generar ciertos movimientos, que con su voluntad puede vivir ciertas experiencias. Pero la humanidad que tiene que reinstalarse en este planeta es una humanidad que deje de manipular energía para abrirse a la voluntad de la energía. El límite que nos ofrece la energía en esas etapas es mínimo, aunque algunos seres crean que cuando visualizan, decretan o manipulan o orientan tienen un gran alcance en ese ejercicio, eso es mínimo, eso es nada. Cuando los seres renuncian a manipular energía, a decretar cosas, y empiezan a aquietarse, a silenciarse y a confirmar en su propia conciencia que lo que se tiene que hacer en estos planos es la voluntad de la energía y no lo que a nosotros se nos ocurre en relación a la energía, entonces la relación de nuestra conciencia con las leyes de la energía y con los planos internos se magnifica, se sublima. Mientras el ser intenta hacer su voluntad, los alcances en términos de ensayo que le va a ofrecer la energía son mínimos, aunque para él, en su ambición, van a parecer enormes. Pero en realidad, ante los ojos de la energía, solamente se nos está permitiendo hacer un pequeño ensayo. Todas las prácticas del ciclo anterior, de algún modo, tenían que transitar determinado tipo de procesos e interacciones que les permitieran a los individuos comprender que había algo por detrás del mundo formal y que incluso según cómo se relacionaran con algunos aspectos, eso podía ser vivido de un modo más intenso.
Aquellos que no han dado ciertos pasos no dispondrán de lo que será requerido. Muchos, al llegar los momentos confundidos, adorarán sombras revestidas con hurtados y opacos destellos de luz. Solo quienes hubieran encontrado el camino hacia la propia esencia reconocerán el fluido solar donde sea que él se exprese. ¿Quién les comunicó que debían estar en espera de acontecimientos futuros? Los servidores no esperan el futuro, se dedican a vivirlo en la actualización eterna del presente. Nada les tomará por sorpresa, su vida está abierta al pulsar de lo inédito. Tercer bloque del programa, y te recordamos que el tema central de hoy es la entrega del libre albedrío, es el portal hacia la ley evolutiva superior. El próximo extracto de estudio se titula, es continuación de los anteriores y se titula Pide y se te dará, es del ciclo anterior. Y Daniel Gagliardo nos dice, nosotros solemos decir que cuando las personas recibieron hace 2000 años por parte del instructor Jesús esa indicación de pide y se te dará, se dio a una humanidad y en un momento donde los seres tenían que comprender que había una energía dadora de todo. El instructor Jesús, con ese estímulo, abrió la puerta para que los seres en conciencia de una cierta intensidad de fe se abrieran a pedir y pudieran comprobar que había una fuente única y cósmica capaz de darlo todo. Y luego que una parte de la humanidad hubiera comprendido de la existencia de esa fuente, se iba a recibir una propuesta diferente. No pida más y acepte lo que esa fuente le va a dar, a recibir de ella lo que necesita, aprendiendo a estar disponibles para que la vida única nos coloque lo que considere que nutre y abastece para que lo correcto y necesario sea ejecutado. Escuchemos, pide y se te dará, es del ciclo anterior. En estas charlas nosotros solemos decir que cuando las personas recibieron hace 2000 años por parte del instructor Jesús esa indicación de pide y se te dará, se le dio una humanidad y en un momento donde los seres tenían que comprender que había una energía dadora de todo. Porque los seres no podían aceptar, no entendían que había una energía dadora de todo. Eran muy pocos los seres que comprendían que había una energía que era capaz de darlo todo. ¿Qué hizo el instructor Jesús con ese estímulo? Abrir la puerta para que los seres que realmente, en conciencia de un cierto grado de fe, de una cierta intensidad de fe, se abrieran a pedir, pudieran comprobar de algún modo que había una fuente única y cósmica capaz de todo darlo. Ahora, él sabía perfectamente, porque lo sabía perfectamente, porque lo aplicaba en su propia conciencia, que una vez que la humanidad, o que por lo menos un porcentaje lo suficientemente interesante de la humanidad, hubiera comprendido que existía esa fuente dadora de todo, esa humanidad iba a recibir otra propuesta. Bueno, ahora no pida más, ahora acepte lo que esa fuente le va a dar. Usted ya sabe que esa fuente existe, ya probó, algunas veces pidió y esa fuente le dio. Bueno, ahora usted aprenda a recibir de esa fuente lo que necesita y deje de pedir lo que no necesita. Porque la mayor parte de los pedidos que hacen los seres a la energía, o a Dios, o a la vida única, son inservibles. Porque sin saberlo los seres continuamente están pidiendo lo que tiene que ver con su ambición, con su satisfacción, con su búsqueda de seguridades, con su inmadurez, o con algún tipo de cuestiones que buscan favorecer algunos procesos que pueden ser incluso ajenos a su persona, o también interferir procesos en algún lugar. Entonces los seres no saben qué pedir. Saben pedir, pero no saben qué pedir. Si un ser supiera qué pedir, ¿saben qué ocurriría? No pediría. Porque el que sabe qué pedir,
sabe automáticamente que esa fuente dadora de todo va a colocar lo que él necesite cuando sea necesario. Aquel que pide ignora todavía ese procedimiento. Aquel que decreta no sabe que antes de que él supiera lo que es un decreto, la vida única ya tiene decretado para él toda su trayectoria evolutiva, detalladamente, desde la fuente al retorno a esa fuente. Entonces, la inmadurez de algunos seres hace que todavía no puedan soltar mecanismos de requerimiento. Les siguen requiriendo la vida única que les dé lo que ellos creen que la vida única les adeuda. Y ya para esta etapa de transición, la vida única tiene claramente tomado un proceso, un protocolo de relación con las partículas en el planeta Tierra. ¿De qué se trata ese protocolo? Conducirlas a la ruptura con la ilusión, a la liberación de la ilusión, a la aceptación de una voluntad única que, de ser aceptada, puede conducir las partículas de un modo diferente a cuando ellas se limitan en ciertos aspectos y en ciertas etapas de la vida kármica a ser con la vida meramente un movimiento mercantil, como si la vida única estuviera de un lado del mostrador y los individuos de otro. Tenemos que aprender a estar disponibles para que la vida coloque para nosotros lo que esa vida considere. A partir de ahí nadie pediría nada. Porque el ser, habiendo ensayado lo correcto y lo necesario en cada momento, entendería que esa vida lo nutre y lo abastece para que lo correcto y lo necesario por parte de él pueda ser ejecutado. Cuando el ser solo tiene la intención de hacer lo correcto y lo necesario, automáticamente esa vida empieza a darle las herramientas. Y hay que tener todo esto vivido en la fe, porque puede haber momentos donde el ser esté levantando el martillo para clavar el clavo y la vida todavía no puso el clavo. Y la vida le dice, clave, y uno puede pensar, pero no hay clavo, tire el martillo sobre la tabla. Uno lo tira y el clavo apareció antes de tocar la tabla, ¿se entiende? Porque nosotros creemos que primero hay que apoyar el clavo y después tomar el martillo. Pero para la vida única puede ser al revés. La vida única puede estar diciendo, usted levante la masa y golpee la madera. Usted tome ese martillo y golpee la madera. Pero si no hay clavo, usted no ve el clavo. Y cuando el ser se dispone profundamente a dar el golpe, faltando 2 milímetros para que toque la madera, ahí estaba el clavo. Porque la vida única lo va a poner cuando considere. Entonces muchas obras no pueden ser emprendidas por la humanidad, no pueden ser emprendidas por los seres, porque nosotros tenemos un preconcepto de cómo tiene que ser el orden de las cosas. Tenemos un enfermo preconcepto de cómo tiene que ser ese orden. Tenemos un prejuicio. Queremos que las cosas estén puestas de un modo en particular para después dignarnos ver si nosotros correspondemos a ese orden. Eso nos demora. Tenemos que aprender a romper con estos esquemas tan primitivos. Entonces un ser tiene que estar volcado a obedecer, entregado a esa voluntad, a esa vida única. Y si él realmente logra eso, va a ver cómo continuamente las herramientas fluyen y aparecen.
Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy ya son más de 250 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como producto para consumo. Aquí son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquello que son, hermanos de la vida. Vos también podés colaborar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube como Santuario Sierra del Cielo. Empezá a darle me gusta, comentar y compartir nuestro contenido. Tu colaboración es su liberación. ¿Nos acompañás? Continuamos con el cuarto bloque del programa del día de hoy. Te recordamos que el tema central es la entrega del libre albedrío es el portal hacia la ley evolutiva superior. Este próximo extracto de estudio que escucharemos es continuación también de los anteriores y se titula Hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. Y viene de una pregunta en off relacionando ambas parábolas como contradictorias. Y Daniel Gagliardo nos dice: no hay contradicción. Recién decíamos que en cada etapa hay escalones. Si el ser humano, cuando está iniciando el proceso en cierta etapa, a la conciencia en el reino humano no se le da el libre albedrío, no puede evolucionar. Pide y se te dará es libre albedrío. Cuando el ser humano empieza a entender que el ejercicio del libre albedrío tiene un techo, empieza a pensar si no será que tiene que darle paso a una solución aún mayor que la propia elección. Y empieza a abrirse a ver si hay otra solución que venga de otros niveles de conciencia y a sentirse estimulado internamente. Si no será que esta frase hay que empezar a ensayarla y emerge la no elección, la acción intuitiva, a captar los estímulos internos, recibiendo un grado de armonía y equilibrio, viviendo una renovación, tocado por el patrón vibratorio de la ley evolutiva superior. Entonces, escuchemos, hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. No hay contradicción. Nosotros recién decíamos que en cada etapa hay escalones. Si al ser humano, cuando está iniciando el proceso, cierta etapa, la conciencia, en el reino humano, no se le da el libre albedrío, él no puede evolucionar. Él tiene que ejercer el libre albedrío. Cuando el ser humano comienza a entender que la voluntad inferior, quiere decir el ejercicio del libre albedrío, quiere decir el poder de decisión de la voluntad inferior, del ego, en dominio de la personalidad, tiene un límite, un techo, él empieza a pensar en algún momento, empieza a aparecer como flashes en su conciencia. Si no será que él tiene que darle paso a una solución aún mayor que la de la propia elección. Es ahí donde él empieza a abrirse, a ver si hay una solución que procede de otros niveles de conciencia. Es cuando el ser empieza a sentirse estimulado internamente. Es cuando él empieza a decir, bueno, Padre, si esta frase, hágase tu voluntad y no la mía, fue dicha hace 2000 años, tal vez sea el momento en que yo tenga que empezar a ensayarla. Cuando el ser empieza a entender eso, en ciertos momentos particularmente, una cierta energía, una determinada energía, que es diferente a todas las demás, lo inunda y de repente emerge en él la no elección. Él de repente sabe que algo tiene que ser hecho de un determinado modo y no lo eligió, simplemente se dispone a concretarlo de esa manera. Entonces es ahí donde empieza a emerger gradualmente la acción intuitiva en su conciencia. La vida interna empieza a estimularlo y él por momentos logra cierta sintonía y alineación que le permite captar el estímulo interno. Y ese estímulo interno tiene una condición, una cualidad, que no tiene nada de estos planos, que no obedece a las leyes mentales, que no obedece a las leyes emocionales, que no obedece a las leyes físicas. Tiene una cualidad, una condición diferente,
tiene un sabor diferente. Y cuando el ser se abre a la aceptación de ese estímulo interno que le está señalando particularmente algo, él siente algo que no había sentido jamás, que es armonía al aceptar ese estímulo. Cuando un ser toma una determinación desde el libre albedrío, puede ensayar limitadamente, con la armonía y el equilibrio. ¿Por qué? Porque el libre albedrío siempre representa un ejercicio, un ensayo con las leyes mentales, emocionales y físicas. Quiere decir, con las leyes propias de la tridimensión. Siempre. Mientras que cuando el ser empieza a estar abierto a la voluntad interna y empieza a orientar su voluntad inferior para ser un espejo de la voluntad interna, empiezan a operar leyes que son propias de los niveles internos. Entonces, cuando tocan su conciencia mental, cuando tocan su conciencia emocional, esas leyes dejan un patrón vibratorio, dejan una impronta energética que para él es desconocida y que se refleja en su conciencia como renovación. Cuando el ser por primera vez empieza a abrirse, cuando empieza esas primeras veces a abrirse a la respuesta intuitiva, él ve como su conciencia se renueva, se oxigena. Porque mientras el ser está solo abierto a las leyes materiales, y materiales entendemos por materiales en términos mentales, emocionales y físico-concretas, él no puede vivir una renovación, porque está todavía ensayando con una puntual manifestación de la ley de karma y con las leyes materiales. Cuando el ser se empieza a abrir a los estímulos internos, él empieza a ser tocado por el patrón vibratorio de la ley evolutiva superior. Cuando el alma empieza a tocarlo con los estímulos internos y él se abre a esa estimulación, entonces la ley evolutiva superior empieza a dejar en él su impronta, su secuela. Entonces su conciencia mental ya no funciona exclusivamente bajo los aspectos del otorgamiento kármico de las leyes mentales, sino que empieza a ser como una habitación donde empezamos a abrir las ventanas y por más que la habitación siga siendo la misma, empieza a iluminarse, empieza a esclarecerse, empieza a oxigenarse. Él empieza a entender que cada vez que logra abrirse esa voluntad superior, un grado de armonía y de equilibrio que hasta ese momento para él eran desconocidos, se instala en su conciencia. La ceremonia blanca de las aguas se acelera. Las barcas de hielo sueltan amarras, abriendo el capullo que contiene las tierras nuevas. Te presentamos el quinto y último bloque del programa del día de hoy, cuyo tema central es la entrega del libre albedrío, es el portal hacia la ley evolutiva superior. El último extracto de estudio que escucharemos, continuación de los anteriores, se titula Dejar de elegir. Y Daniel Gagliardo nos dice: y a medida que eso va ocurriendo, el ser no tiene ningún motivo para no profundizar esa orientación y empieza a entregarse cada vez más. Y en la medida que se entrega, su propia conciencia interna empieza a formarlo, a instruirlo de un modo diferente.
el ser empieza a recibir información, conocimiento que hasta ese momento no podía albergar, y gradualmente busca ensayar conscientemente la renuncia del libre albedrío y generar una entrega abierto, receptivo. Porque el grial somos nosotros. El ser se va esclareciendo y reconoce que llegó el momento de la última gran decisión, dejar de elegir, estando abiertos a esa voluntad interna, ofrecerse para que el alma colme al ego y a la personalidad, portal hacia la ley evolutiva superior. Escuchamos dejar de elegir. Y a medida que eso va ocurriendo, él no tiene ningún motivo para no profundizar esa orientación. Y empieza a entregarse cada vez más. Y en la medida que se entrega a eso, su propia conciencia interna empieza a formarlo. Empieza a instruirlo de un modo diferente. Empieza a pasarle informaciones, conocimientos que hasta ese momento su conciencia no podía albergar. Él no podía hacer lugar a esos conocimientos, a esas informaciones. Y empieza a vivir diferente, hasta que gradualmente busca ensayar conscientemente la renuncia al libre albedrío y empieza a buscar generar un movimiento en su conciencia, un movimiento de conciencia de entrega profunda a esa fuente, incondicional entrega a esa fuente, y se mantiene abierto, receptivo, como si fuera un cuenco. La otra vez estamos hablando del grial, ¿no es cierto? Bien, el grial somos nosotros. No hay que buscarlo en ningún lado. Él empieza a ofrecerse como un grial para ser colmado por esa vida interna, por esa energía interior, para ser colmado por la vibración de los mundos internos. Ese grial se torna como un cuenco tibetano, entra en resonancia, ¿se entiende? ¿Vieron cómo funcionan los cuencos tibetanos? Entonces la conciencia empieza a entrar en una resonancia diferente, porque eso que está ingresando a ella, eso que le está colmando, le está llevando a tener una visión diferente de la realidad, a participar de un modo diferente de la existencia. Ahí finalmente el ser empieza a esclarecerse de que llegó el momento donde gradualmente va a tomar la última gran decisión, que es en la medida de sus posibilidades dejar de elegir y buscar estar abiertos a voluntad interna. Esto no significa que él no va a tener voluntad propia, esto no significa que va a pasar a ser un robot, al contrario. Cuando él se ofrece esa voluntad interna, se está ofreciendo la partícula más elevada de su propia conciencia. Porque perder el libre albedrío significa, por parte del ego, ofrecer al alma lo que él es y aquello que está en su dominio, que es la personalidad, para que el alma la colme, para que el alma colme aquel elemento que es la conciencia inferior. Entonces, llegar a entregar la voluntad inferior a la voluntad superior es el camino de todas las partículas que están bajo ley de karma y es el portal hacia la ley evolutiva superior. Ningún ser va para la ley evolutiva superior, ningún ser puede romper su relación con la ley de karma si primero no llega a la renuncia al libre arbitrio. Esto no significa la destrucción del ego, significa que el ego entendió que su rol es de escudero y no de señor. Se dispone a llevar firmemente las armas de su señor. Donde su señor esté, él está llevando las armas. Donde su señor esté, él está dispuesto a entrar en batalla, pero no como protagonista, sino simplemente cumpliendo con ese rol de servidor, de escudero. Y cada escalón es el doble de alto que el anterior. El primer escalón tiene 1 metro, el segundo tiene 2, el tercero tiene 4. ¿Se entiende? Porque si no, la conciencia entra en una mecánica de acostumbramiento, como un atleta. Y como la vida única es tan perfecta, siempre cuesta más. Uno va a tener que elongar más para el segundo escalón y va a tener que tener más resistencia. Entonces así es como el ser se va ampliando. Porque el camino evolutivo genuino no ofrece el acostumbramiento. Por eso tantas veces decimos, donde un ser que está intentando abrir su conciencia a la realidad interna se siente satisfecho y cómodo, ahí tiene un indicio de que se equivocó, que hay algo que está haciendo mal. Porque en él se tiene que instalar una insatisfacción genuina y positiva. Sentirse satisfecho quiere decir sentir que ¿qué logró? No se logró nada, nadie logra nada nunca.
Eso es una ilusión. Cuando un ser dice, ahora estoy donde yo quería estar evolutivamente, es un tonto. Ahí estamos ante un tonto, un ingenuo espiritual. Porque realmente nadie llega a ningún lado. Si no termina nunca, ¿a dónde llegamos? Si nuestra historia como conciencia no termina, es que nunca llegamos a ningún lado. Todas son paradas transitorias, nada más. Y ninguna tiene más valor que otra. Esta que tenemos ahora no es una posición mejor que la que tuvimos, es diferente. Y la que nos espera por delante también es diferente. No hay un momento evolutivo mejor, ¿se entiende? Eso es ilusión. Eso es usar el consciente izquierdo, la mente especulativa, para minar la evolución. La evolución no puede verse como tuve etapas malas, ahora tengo una etapa buena evolutiva. Es una estupidez. El ser pasa, hace transcursos evolutivos. Él va haciendo ese transcurso. Y ninguna etapa es mejor, ni ninguna etapa es peor. Él va a tener que transitarlas, va a tener que quemar cada etapa. Y si quemó una etapa, es que cumplió con lo que la etapa demandaba. Y si todavía no pudo salir de esa etapa, es que todavía no cumplió. Pero en cada etapa que quedó a espaldas, él hizo lo que había que hacer para salir de esa etapa. Entonces no hay etapa mejor o peor. Y si no está más adelante todavía, es porque su incapacidad para estar más adelante es manifiesta. Entonces no hay etapa mejor o peor. Llegamos al final del programa del día de hoy y le mandamos saludos a la abuela Marta, por supuesto, y a todos nuestros hermanos de UXIM, a Daniel por la conferencia que dio aquí en Los Cardales el sábado pasado, y a todos los colaboradores del grupo UXIM que vinieron y a los asistentes que vinieron a escuchar la instrucción de Daniel. Así que gratitud a todos ellos. Lo mismo que Alexis, y un saludo para todos nuestros oyentes y para Rodrigo. Bueno, gratitud para Daniel por toda la instrucción que vino a brindar. Saludos para todos los hermanos de UXIM y para toda la audiencia que siempre nos escucha. Y les decimos a todos, hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, Los Cardales. Un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, Los Cardales, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre.
un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, los Cardales. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Continúa en esta sintonía escuchando Música de las Esferas. Por FM Los Cardales 104.9 para todos los Cardales y el mundo.